Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y hoy vamos a trabajar en el poder, uno de los temas de mayor debate en las sociedades contemporáneas, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Tiene que ver con la población LGTBI. Y aquí en esto, y particularmente la población trans y la población dark, aquí en esto se mezclan prejuicios morales, éticos, religiosos, políticos y sencillamente mucha ignorancia. Cuando yo le pregunto a mis estudiantes qué es una democracia, la mayoría me levanta la mano y me dice, profe, una democracia es el gobierno de las mayorías. No, eso no es una democracia. Una democracia es la protección de las minorías para evitar que las mayorías las barran, porque eso es lo que pasa en estados autoritarios. Y una de las poblaciones, de las minorías más afectadas históricamente, es la población LGTBI. Acompáñenme a ver estos mapas y cuadros que están a continuación. Este primer cuadro que ustedes ven acá es en lo fundamental el homicidio. Si ustedes se dan cuenta, entre 2017 y 2018 hay una reducción del 1%, es particularmente estable. Y lo otro es que las amenazas y la violencia de autoridades policiales va para arriba. Aquí hay que tener en cuenta que además los datos no coinciden entre instituciones, medicina legal o policía, y hay muchos subregistros porque son catalogados como hombres o como mujeres. Vamos a un segundo, en este caso un mapa, que nos permite ver la coincidencia que hay entre conflicto armado y violencia contra población LGTBI. Si ustedes se dan cuenta, hay una gran coincidencia, a excepción de una cosa, Bogotá. Esto lo que quiere decir es que gran parte de la violencia es una violencia por prejuicios, por ignorancia, y otra parte de la violencia es cuando los actores armados llegan para tener poder social y acaban con todo lo diferente que hay. Trabajadoras sexuales, comunidad LGTBI, expulsan a lo diferente y con eso logran homogeneizar la población. Ahora vamos a ver la siguiente gráfica que nos discrimina los homicidios. Esto que ustedes ven acá es el homicidio general de hombres y mujeres. El 90% más o menos cada año son hombres, varones, pobres, menores de 28 años, la mayoría, y las demás son mujeres. A los hombres los matan desconocidos, a las mujeres generalmente conocidos. Cuando uno saca de esas gráficas la población LGTBI, se da cuenta que el 35% son mujeres LGTBI, y ahí hay mucha mujer trans. Vamos a ver más adelante un video donde ustedes se dan cuenta que incluso es casi imposible para muchas chicas trans salir a la calle. Vamos a la siguiente. Es este mapa de Bogotá, es donde ocurre mayor violencia contra esta población LGTBI, y particularmente la tenemos en dos zonas, la zona de Kennedy y la zona de gran parte del centro de la ciudad. Y cuando uno mira ya esto en datos, nos da el siguiente cuadro, que quiero que lo pasemos, y es los hechos de violencia interpersonal ejercidas por policías, por autoridades contra población. Esta parte punteada que ustedes ven acá es lo que son trabajadoras sexuales, y la línea más gruesita es lo que es población LGTBI. La conclusión inicial obviamente es que esto se ha disparado. Yo creo que no se ha disparado, yo creo que siempre ha sido muy grande, y lo que pasa es que ahora la gente está denunciando más. Lo cierto es que a hoy discriminamos, a hoy no permitimos la diferencia, y muchas de las mujeres, hombres trans, quedan con dos alternativas: en los márgenes de la sociedad para ser trabajadoras o trabajadores sexuales, o en salones de belleza, pero la sociedad no les da apertura para nada más. Les quiero invitar a esta primera parte del reportaje con población dark, y volvemos después con una entrevista. Detrás de sombras, bases, brillos y mucha escarcha se esconde un sentimiento profundo de miedo y estigmatización. La seguridad física, económica y política de la comunidad LGBTI o de cualquier persona con identidad o expresión de género lejos de patrones heterosis normativos es un juego diario de supervivencia. Vamos a iniciar un recorrido por el miedo, el prejuicio y la exclusión, pero un miedo lleno de lentejuelas y mucho color.
El término drag surge del teatro para describir a hombres que utilizaban ropa del sexo opuesto durante las obras en tiempos en que las mujeres no podían actuar. Drag no es un género, es una expresión de género, ya que una persona que hace drag puede ser cisgénero, es decir, que se identifica con el género que le fue asignado al nacer, u homosexual, bisexual, no binario e incluso transgénero. Yo creo que hacer drag simplemente es un llamado a la liberación, no solamente por hacer otras cosas, sino por encontrarse con el miedo y hacerlo un poco amigo. Yo creo que se trata un poco de eso. El miedo, no hay nada más avasallador y que bloquea la vida de cualquier ser humano, que es el miedo, y hay que aprender a decirle no al miedo. Siento que una vez uno se hace amigo o amiga del miedo, lo utiliza como herramienta y no como un obstáculo. El drag no es más que para mí, no es más que un ejercicio de liberación. Salir a la calle es una patada en el patriarcado, de una manera bastante sutil, a partir de un montón de maquillaje y de cosas que uno tiene puestos encima, pero es una patada al patriarcado de una u otra manera, sin necesidad de gritar absolutamente nada. El lenguaje no verbal lo está gritando todo el tiempo. En los últimos 10 años se han presentado 1.944 casos de hechos violentos en contra de personas LGBTI. Entre 2014 y 2018 fueron asesinadas 545 personas LGBTI en todo el país, es decir, una cada 3 días y medio. Al menos el 33% de los homicidios habrían estado motivados por el prejuicio hacia la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas. Pero lo más irónico de todo es que en el espacio público, en el espacio de todas y todos, es donde ocurren el 45% de las agresiones. Yo creo que nunca había sido tan libre como en este momento de mi vida. Tengo 39 años y he pasado por varias experiencias importantes, pero creo que la vida me lleva a encontrarme con un ejercicio artístico como el drag, para reencontrarme conmigo mismo, para reencontrarme y perdonarme un poco ante esa feminidad con la que estuve tan peleada por tantos años, y para enseñarle un poco a mis amigos cercanos, incluso estudiantes, que no está mal estar oscilando entre distintos géneros y sexos incluso. Yo creo que estamos aprendiendo a cuidarnos hasta ahora. El drag no es una práctica que empieza hace poco tiempo en Bogotá ni en Colombia, es una práctica que lleva mucho tiempo. De hecho, nosotros como comunidad LGBT le debemos muchísimo a la comunidad drag, que se la peleó por años y años, y a la comunidad trans, que nos abrió tantos espacios, no solamente a los gays, sino a las lesbianas, a las personas bisexuales, a las personas, todo este abanico tan diverso que es la comunidad LGBT. En cuanto a los casos de violencia interpersonal registrados por Medicina Legal, la policía ocupa el 4º lugar dentro de los agresores contra personas LGBTI desde el 2009 hasta el 2018 y el 3er lugar contra personas trabajadoras sexuales. La gran pregunta al interior de las personas queer es: ¿quién nos cuida de los que nos cuidan? Bueno, es un poco complicado, si bien es cierto o no hay que negar que la policía es un ente machista todavía, es un ente que todavía maneja una heteronormatividad en sus acciones, en su accionar. Es bastante complicado. A nosotras nos siguen matando en nuestro país, nosotras seguimos siendo víctimas de la no intolerancia. Yo me tolero un dolor de muela. Seguimos siendo víctimas del irrespeto por la diferencia. Y son muy pocos los policías que entienden un poco también este tipo de ejercicio artístico y que desarrollan su actividad a partir de la homofobia también, ¿no? Como desde la agresividad. Es muy difícil, si bien no podemos negar que hemos avanzado mucho en este tema, sí estamos muy preparadas y estamos muy prevenidas cada vez que nos vemos a un policía en la calle. Creo que poco a poco estamos saliendo más a la calle sin miedos, sin miedo de lo que somos o de lo que queremos ser o de lo que queremos expresar. El drag, para mucha gente que no entiende, es un ejercicio artístico que, si bien a partir de él muchas personas han encontrado su identificación para hacer la transformación y convertirse en mujeres trans u hombres trans, pero para otros más el drag no simplemente es lo que es, un ejercicio artístico, pero la policía no lo entiende mucho. Y no solamente la policía, sino también las entidades religiosas y las instituciones educativas.
pero poco a poco, vamos, creo que hemos avanzado muchísimo, no lo podemos negar. Después de esta primera parte del reportaje, vamos a tener una entrevista exclusiva con Matilda González. Ella es la actual secretaria de la Mujer en la ciudad de Manizales. Cuando uno ve casos como estos, hay esperanza en que la sociedad está cambiando. Y aprovecho también para felicitarla. Matilda, buenas noches. Muy amable por estar acá en El Poder. Buenas noches, Ariel. Muchas gracias por la invitación y por las felicitaciones. Matilda, tal vez la primera pregunta general es: ¿cuál es el balance de la seguridad integral para la población LGTBI y para la población trans particularmente? ¿Cuál es su balance? No solo en lo de seguridad física, sino también socioeconómica, política, etcétera. Hay varias cosas. Para empezar, cuando miramos las cifras, vemos que una persona LGBT fue asesinada cada 3 días y medio. Un total de 545 personas LGBT asesinadas entre el 2014 y el 2018, y eso quiere decir que en promedio 109 personas LGBT están siendo asesinadas al año. Lo que también podemos ver es que la mayoría de las víctimas, o gran parte, casi como el 30-40%, no habían terminado educación básica primaria o bachillerato, entonces puede existir una relación entre nivel socioeconómico y falta de oportunidades y seguridad física. También tenemos una cifra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la expectativa de vida de las personas trans, que se refiere específicamente al promedio de vida que tenían la mayoría de víctimas de violencia de personas trans, y es que la expectativa de vida es de 35 años. Cuando vemos cómo han sido las respuestas en Colombia con respecto a estos casos, pues vemos algunos avances. Vemos que el delito tipificado de feminicidio aplica para mujeres trans. Vemos que se aplicó por primera vez hace poco el agravante, es decir, que se considere más grave un homicidio, un delito, por estar motivado por el hecho de que la persona sea LGBT. Y vemos que de todos los homicidios que ha habido contra personas LGBT, el 40% ha sido motivado por el prejuicio. También con respecto a las respuestas de las instituciones, si bien lo que nos muestran las estadísticas y las organizaciones que registran la violencia es que pues la mayoría de víctimas serían hombres, esto también demuestra que hay un problema en la forma en la cual Medicina Legal está registrando a las víctimas, porque tiene una variable general que es LGBT, y ahí no se logra diferenciar cuántas de las personas LGBT que son registradas como hombres realmente son mujeres trans. También hay un tema muy importante de criminalización de las identidades trans. Te voy a dar 3 cifras que yo creo que son muy dicientes sobre el impacto de la política de drogas en personas LGBT y personas trans específicamente. El 40% de las personas LGBT que están en la cárcel, según las últimas cifras del INPEC, que son como del 2016 más o menos, dice que el 40% de las personas LGBT que están en la cárcel están por delitos relacionados por drogas. Y cifras del año pasado nos dicen que el 30% de las personas trans que están en la cárcel están por delitos relacionados por drogas. Ese análisis también es muy similar al análisis que se hace sobre el impacto de la política de drogas sobre mujeres. Matilda, que también una pregunta, particularmente paremos ahí para esto. El principal, hace unos días hubo un video terrible en Neiva, donde una persona en moto comienza a disparar a 3 chicas trans y una de ellas muere. Esos videos terribles. El principal problema lo tenemos en materia de seguridad física, ¿es en el espacio público o es en el hogar? Depende, porque hay diferentes víctimas. Entonces, cuando uno mira como las casos más recurrentes, por ejemplo, de hombres gays, son hombres gays que viven solos, que están como entre los 28 o 30 y pico de años. En el caso de mujeres trans, hay como 2 historias. Una es la historia de los feminicidios, que muchas veces son parejas o exparejas, al igual que ocurre con mujeres que no son trans, y pues en el espacio público
También hay otra problemática que tiene que ver con el derecho a la ciudad y de vivir en la ciudad, pero que también está relacionado con criminalizar a las personas trans. Este es un debate mucho más complejo sobre el espacio público, porque tiene una causa legal que son los planes de ordenamiento territorial y la criminalización que dice que el trabajo sexual solo puede ejercerse en ciertos lugares. Entonces, cuando no tienes oportunidades laborales ni educativas y estás en economías altamente criminalizadas como el trabajo sexual o el microtráfico de drogas, que es como donde está impactando gran parte de la pobreza en Colombia, entonces vemos que el problema del espacio público es que han llevado a las mujeres trans a unas esquinas donde es el único lugar que pueden existir, y eso ha hecho que la policía, por un lado, las perfile más, pero también que sean mucho más vulnerables a la muerte a causa de la exclusión. Matilda, hay una pregunta. En la primera parte de la entrevista usted me daba un dato impresionante, y es que de esa violencia homicida, el 40% es por prejuicios. Más o menos era la cifra que usted me daba. Sí. ¿Cuál es la principal barrera en esos prejuicios? Yo le digo, es unas consideraciones de tipo religioso, de tipo moral, unos estereotipos o una educación sexual ausente en los colegios. ¿Dónde está ese problema para que usted me diga, hay un problema delicado en prejuicios? En prejuicio hay varios temas, es decir, por un lado tenemos la discusión sobre la discriminación, es decir, cuando las personas reciben un trato diferenciado y justificado. Y está el prejuicio por exclusión, que se refiere como a condiciones más estructurales. Ahí tenemos que decir varias cosas. Por un lado, que el debate sobre el prejuicio muchas veces ha estado centrado como en los estereotipos y en las creencias que se tiene sobre ser trans, y que se ha descuidado un poco el debate sobre la exclusión y cómo las barreras educativas y las barreras para poder acceder a educación superior, a ámbitos laborales, es lo que realmente está haciendo más vulnerables a las personas trans a la muerte, porque las pone en unos lugares de peligro y las pone como en lugares límites. Entonces ahí es importante tener una discusión, digamos, ya estamos algunas personas trans entrando a lugares donde históricamente no estábamos, y esa es la diferencia entre exclusión y discriminación. Discriminación es cuando uno ya entró a un sistema y lo discrimina, pero exclusión es cuando ni siquiera puedes entrar a ese sistema. Y ahí hubo un debate muy interesante el año pasado sobre la reforma tributaria. Iván Marulanda lo decía en su intervención en el Senado, y era que lo que está generando pues esta carga tributaria es que la mayoría de colombianos están viviendo de la criminalidad, y eso ha tenido un impacto desproporcionado en la comunidad trans, que en últimas son los eslabones más débiles, que no le importa ni a la policía ni al microtráfico, entonces están entre la muerte y la cárcel. Matilda, muchísimas gracias por acompañarnos. Mil y mil gracias. Muchas felicitaciones, y sabemos que su trabajo no es fácil allá. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Ariel. Un saludo para el poder. De la entrevista con Matilda, tal vez quedan dos grandes conclusiones. La primera es eso que se llama violencia por prejuicio. Y la segunda son los grandes niveles de ignorancia para entender esta comunidad LGTBI. Ahora les invito a que veamos la segunda parte de este reportaje. Hablar de seguridad queer no se limita únicamente a la violencia física, también implica violencia institucional, socioeconómica y política. Somos más que nuestros cuerpos. Las personas queer no pueden estar de pie en una esquina ni en el paradero del bus. Hacer uso del transporte público es una experiencia llena de violencias. Y de una u otra manera, la manera de relacionarnos con lo público y con el transporte y con la ciudad es, y tengo que decirlo, tiene que ver un poco con el riesgo que tienen las nuevas generaciones. Yo ya no soy una persona centennial, pero sí admiro muchísimo que gracias a nosotros o a mi generación y a generaciones que ya han pasado, estas nuevas generaciones entienden que pueden expresarse
sin miedo, ¿sí? Creo que se demoran menos en decir me voy a ir en drag en un Transmilenio. ¿Por qué? Porque es mi vida, cuido de mí un poco y cuido de las personas que están en mi entorno. Creo que estamos un poco más arriesgados, nos estamos midiendo en otro tipo de espacios un poco más cotidianos como el Transmilenio o como agarrar un taxi. ¿Que da miedo? Sí, porque nos están matando. Nos están matando. Yo me he visto así para un trabajo. Esto es un ejercicio artístico para mí. Leslie es un personaje para mí como actor que soy, pero este es el día a día de las personas trans. Las personas trans van a comprar el pan y la leche de esta manera. Yo vengo a trabajar de esta manera. No solo nos borran del espacio público, sino también del político, en donde poco a poco se han abierto espacios y alzado voces. La llegada por primera vez de una mujer abiertamente lesbiana a la alcaldía de Bogotá, ¿cambiará en algo las cosas? No podemos negar que es una puerta abierta, no lo podemos negar. Ahora, estamos todas con los dedos cruzados para que el ejercicio de Claudia López sea absolutamente pertinente, no solamente porque nos convenga a nosotros como comunidad LGBT, sino a toda la sociedad, un poco en cuestiones de respeto por la diferencia y de educación. Yo creo que el trabajo de Claudia tiene que ser un poco desde la pedagogía y desde la cultura ciudadana, que es un paso más que damos como comunidad, por supuesto. Pero eso no nos asegura que gracias a que Claudia llegue a la alcaldía, entonces todo va a estar, se pasa un brochazo y ya está. Es un trabajo de todos, no de Claudia. Es un trabajo de nosotros como comunidad, aprovecharnos en la mejor connotación de la palabra de este tipo de situaciones. La mayor parte de las personas LGBTI víctimas de violencia en 2018 tenían bajos niveles de escolaridad. Además, para nadie es un secreto que gran parte de esta población termina moviéndose en las periferias económicas. Que sea Leslie la que nos cuente si es posible vivir del arte drag. Todavía no, y te lo digo yo, que creo que dentro del gran ramillete de chicas drags en Colombia no estoy en la peor escala de pago, pero todavía no. Creo que iniciativas tan importantes como Oh My Drag han abierto muchas puertas para que el trabajo sea un trabajo digno, un trabajo desde el respeto, un trabajo desde el valorar el hecho de la preparación o de prepararse para hacer un ejercicio artístico como el drag. No se puede vivir, pero yo daría por ahí unos entre 5 y 10 años para que este auge del drag agarre una estabilidad económica para todas las personas que lo practiquen o lo practiquemos. Tras bambalinas, y entiéndase por bambalina una puerta, un salón de clase o el momento justo antes de subir a un bus, hay miedo. Miedo alimentado por una sociedad que señala, encasilla y excluye de forma violenta. Algún día se abrirá el telón y podremos mirar a los reflectores sin miedo, en paz. Yo siento que la paz no es nada más que entenderse a uno como ser humano libre, capaz de generar reflexiones en los demás y que eso siga teniendo un eco en la sociedad. Lo digo porque soy licenciada en artes escénicas, lo digo porque creo en la educación como un futuro de nuestro país, lo digo porque he visto y he materializado un poco estos 20 años de experiencia como licenciada, pero siento también que la paz tiene que ver con uno mismo, y no me refiero a que la paz empieza con uno mismo, puede que sí, sino que la paz empieza con perder el miedo a ser uno mismo. Creo que la paz está muy cercana en cuanto uno logre hacer o logre ser lo más auténtico de lo que siempre uno soñó de uno mismo. Eso lo dice Almodóvar en una película y tiene toda la razón. Y apoyar desde el respeto por la diferencia. Eso es muy importante, y no solamente a las personas drag o a las personas que hacemos parte de la comunidad LGBT, sino al vecino que escucha vallenato. Lo entiendo también y lo respeto desde la diferencia. Tal vez la principal conclusión después de haber visto el reportaje y la entrevista es que las sociedades contemporáneas como la colombiana necesitan desaprender el machismo, la xenofobia, la transfobia.
Cuando una persona no es capaz de aceptar la diferencia, el que necesita ayuda es el que no es capaz de aceptar la diferencia, no es el que es diferente. Las sociedades se enriquecen porque las personas son totalmente diferentes. Eso es lo rico de vivir en una sociedad como estas, como una ciudad como Bogotá, como Nueva York, como Nueva Delhi o como Bruselas, que se acepta la diferencia. La pregunta, por tanto, es para ustedes, y es que ¿quién necesita ayuda? ¿El que es diferente o el que no acepta la diferencia? Le aprovecho para darle las gracias a Juan José Cortés, que estuvo acompañándonos en este proceso y en este reportaje. A ustedes 1000 gracias por estar en este programa y entender que las democracias se basan en esa diferencia. 1000 y 1000 gracias y muy buenas noches.